En 2017, las navarras y los navarros gastaron 75 millones de euros en apuestas deportivas y la mayoría eran jóvenes de barrios obreros, ¿no? Ya las personas expertas en ludopatía nos están diciendo que estamos ante la nueva heroína del siglo XXI. Las asociaciones que trabajan contra la ludopatía nos dicen que las familias navarras están viviendo verdaderos dramas, no solamente en las familias, sino también en los entornos más próximos. Y hoy, lamentablemente, estamos situadas aquí entre un parque infantil y detrás, a escasos metros, una casa de apuestas. Esto no se puede permitir. Así que nosotras desde Podemos Aldugul lo que vamos a proponer es pasar de los dichos a los hechos y presentar en la siguiente legislatura un plan de prevención de ludopatías con medidas que vayan justamente a atajar este drama y esta lacra que viven las familias navarras, con medidas como prohibir que este tipo de negocios estén a una determinada distancia entre parques infantiles, centros de esparcimiento juvenil o centros educativos. Además, que se aplique la legislación sobre publicidad que se aplica a otros productos nocivos contra la salud, como puede ser el tabaco o el alcohol. Y además, dentro de las competencias, si así nos lo permiten, incrementar los impuestos lo máximo posible para que esa financiación vaya justamente a planes de prevención. Tenemos que quitar de nuestras ciudades, los entornos, nuestros pueblos, este tipo de negocios, pero para ello hay que dar alternativas a nuestra juventud, en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Alternativas que pasan por centros cogestionados, autogestionados para su esparcimiento juvenil, para su esparcimiento de ocio en parques infantiles, pero fuera de espacios de drogadicción que son estas casas de apuestas. Y además, siendo presidenta del Parlamento de Navarra, me gustaría dirigirme a la directiva de Osasuna para decirles que prohíban de todas las maneras posibles esa publicidad en las camisetas de Osasuna de casas de apuestas y de cualquier tipo de ocio que va directamente contra nuestra salud, que quiten de esas camisetas ese tipo de publicidad, porque yo creo que ni son valores de Osasuna y tampoco son valores de Navarra.